Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a otro tutorial. Vamos a ver en esta ocasión cómo podemos crear un informe, un report, ¿vale? De los de Microsoft, un RDLC, y lo podemos imprimir a través de una página SP, ¿vale? En el entorno web. Ya vimos uno en el que podíamos generar e imprimir un report en entorno Windows, en una aplicación Windows. Vamos a ver en este caso cómo lo haremos en una aplicación web. Es prácticamente igual. Ampliaremos un poco también el tema de inclusión de imágenes, como puede ser el logo en la cabecera del informe o cualquier otra imagen que nos interesara añadir, ¿vale? Que lo pasaremos por parámetro y vemos cómo hacerlo, ¿de acuerdo? Así que vamos a ver cómo lo hacemos paso a paso. Como siempre tenéis el proyecto en la zona de observaciones debajo del vídeo para que lo podáis descargar. Bien, como siempre el proyecto ya lo tengo hecho, ahorramos tiempo, vamos más rápido y simplemente os explico cómo son cada una de las instrucciones de las líneas que he añadido. Aquí tenemos el informe, el RDLC. Vamos a crear uno rápidamente desde cero para que veáis cómo se haría. Y cómo tenemos que configurar el tema de la imagen para poderla cargar desde una imagen externa, ¿vale? Como veréis aquí ya tengo las imágenes incluidas en una carpeta de imágenes, que es la que vamos a utilizar para la cabecera, ¿vale? Y una carpetita RDLC que me he creado yo, donde voy a ir introduciendo los informes, los diseños de los informes RDLC. Bien, pues empezaremos con agregar nuevo elemento. Y le vamos a indicar que queremos crear un elemento de reporting, que va a ser un informe. Podemos crearlo en blanco desde cero, podemos utilizar el existente para informes y nos ayudará a ir añadiendo las cosas paso a paso. Vamos a crear el asistente, ¿vale? Para que podáis ir viendo cómo hacerlo. Vamos a incluir también un dataset, que es en el que meteremos todos aquellos datos, sobre todo los datos que tengan que mostrar un detalle, ¿vale? O sea, si nosotros hacemos una factura, pues tendremos la cabecera de la factura en la que están los datos básicos del cliente y de los totales de la factura, etcétera, y luego tendremos todas las líneas de detalle de los conceptos que se han facturado. Pues esta línea de detalle de los conceptos es lo que nos interesa añadir en un dataset para que lo muestre él de forma automática, ¿vale? Y todo lo que son datos de cabecera, pues en fin, lo suyo sería pasarlos como parámetros, ¿vale? Porque tan solo los vamos a necesitar una sola vez. Bien, en este caso sería darle un nombre al dataset, pues DTS, no sé cómo lo he llamado, no me acuerdo. Lo tenemos aquí, ¿veis? DTS ejemplo, ¿vale? Pues bueno, DTS ejemplo para tener una referencia con el mismo nombre del dataset y seleccionamos como origen de datos ese mismo dataset. Nos muestra los datos, el conjunto de datos que hay disponible, que como en este caso solo tiene una tabla el dataset, pues bueno, nos muestra una. Tuviera más de un data table, pues nos los mostraría todos, seleccionaríamos el que quisiéramos. Y en este caso, pues bueno, nos va a interesar, luego seleccionaremos todos los campos, aquí estamos viendo cuáles son los que tiene. Evidentemente, pues bueno, yo he creado el 1 al 5 para, pues bueno, dato 1 a dato 5 y punto, ¿vale? Luego añadiríamos estos datos al campo de valores, ¿vale? A la zona de valores. Si queremos agruparlos por filas o por columnas, pues el dato que queramos agrupar por filas o columnas lo pondríamos en el recuadro correspondiente. Siguiente. Y aquí ya nos dice cómo va a aparecer una vista previa de cómo va a aparecerán los datos. Si quisiéramos, en este caso como son todos alfanuméricos, no me da la opción. Si hubiera algún campo que fuera numérico, nos mostraría la opción de eh, mostrar subtotales y totales generales y tal. En fin, ya definiríamos. En este caso, al ser todos strings, no hay contadores. El tipo de estilo que queremos seleccionar, pues bueno, yo como corporativo y eso, pues el corporativo y el oceánico son prácticamente iguales. Este es un poco más clarito, pues, ¿vale? Y aquí tendríamos el informe, con los datos que aparecerán en el informe. Si queremos modificar los tamaños de las celdas, o sea, de las columnas en este caso, pues seleccionaremos dentro, ¿vale? Y de aquí ya nos permite
Pues a lo mejor esta es más corta, esta necesito que sea más ancha porque es una dirección o, en fin, ¿vale? Ya definimos cómo nos interesa. E incluso entrando dentro de la cabecera, pues le podemos poner el dato que queramos, ¿vale? ¿De acuerdo? Vamos a dejarlo con D3 para que aquí podríamos cambiarle el encabezado, ponerle el que quisiéramos. Incluso si seleccionamos con botón derecho y vamos a las propiedades, ¿vale? Nos permite pues cambiar el tipo de alineación, el fuente, tal, en fin, ¿vale? Si queremos que sea en vez de 10 que sea de 8, que sea porque nos interesa que el texto sea más pequeño, para que quepa mejor en el folio, ¿vale? Todo esto lo podemos definir aquí. ¿De acuerdo? Y pues botón derecho, insertar, tendremos aquí un montón de cosas que le podemos añadir, ¿vale? De las que no vienen por defecto. Y en este caso nos interesa, pues, podemos añadir el encabezado, ¿vale? Y podemos añadir el pie de página, ¿vale? Podríamos añadir ambos. En este caso el pie lo voy a quitar, porque, bueno, no me interesa ahora mismo. Y en el encabezado le vamos a meter la imagen, ¿vale? Que sería, en este ejemplo vamos a meter una imagen que pilla toda la cabecera. Lo habitual es que se meta una imagen para el logo, ¿vale? Habría que definirle el tamaño que nos interesa, ¿vale? Y luego veremos cómo se configura, ¿vale? Para que la actualice y demás. Que se adapte al tamaño que hemos definido de imagen, de forma proporcional, etcétera, ¿vale? Entonces, insertar, ¿vale? Vamos a insertar. Primero vamos a hacer otra cosa. Empecemos por decirle que queremos ver el report data, ¿vale? Los datos del informe, ¿vale? Y nos saca esta ventanita que es donde voy a definir los parámetros, ¿vale? Aquí veréis que ya tenemos el conjunto de datos que hemos seleccionado antes y ahora me interesa añadir los parámetros con los que yo voy a pasar aquellos datos que no vayan dentro del dataset. Agregamos un parámetro con el botón derecho, le ponemos un nombre, en este caso lo voy a llamar logo, ¿vale? Y como veréis aquí, pues poco más, ¿vale? Con esto es más que suficiente, es de tipo texto evidentemente, y aceptar. ¿Qué es lo que vamos a pasar en realidad aquí con el logo? No vamos a pasar la imagen como tal, vamos a pasar la referencia a esa imagen, ¿vale? Y en este caso, para los RDLCs en entorno web, lo que le vamos a pasar es la dirección de la web donde está la URI, digamos, la URL donde está esa imagen en concreto, ¿vale? Bien, pues ahora ya tenemos el parámetro en el que vamos a indicar el logo. Ya, ¿por qué creamos primero el parámetro? Porque ahora lo veréis. Porque al insertar la imagen, ¿vale? Automáticamente le vamos a decir de dónde tiene que coger ese dato de la imagen, ¿vale? Para cargarla. Y entonces ya necesitamos tener creado el parámetro. Si no, luego es bueno, se podría hacer igual, pero damos más vueltas. Nombre, pues imagen 1, yo que sé, la vamos a dejar así. Tipo de imagen, esto es importante. No va a ser una imagen insertada, ¿vale? Porque lo que vamos a hacer es cogerla desde el exterior, ¿vale? No la vamos a meter insertada. Imaginaros que vosotros hacéis una aplicación que es multiempresa o multioficina o que tiene más de un logo distinto, ¿vale? Supongamos que es multiempresa, cada empresa tiene su logo y bueno, el informe es un informe genérico que es el mismo para todo el mundo, pero debe cargar una imagen distinta para cada empresa, para cada logo. Pues bueno, en este caso no nos interesa insertar esa imagen, porque si no saldría la misma imagen para todo el mundo. Pues vamos a decirle que el origen de la imagen es externo, puesto que la vamos a seleccionar en el momento de cargar el informe, y se la vamos a pasar por parámetro. Aquí por defecto no nos saca el parámetro, nos saca los datos del dataset, ¿vale? Tenemos que generar una fórmula para decirle de dónde tiene que cogerlo. Y aquí veis si ya nos muestra los parámetros, ¿vale? Y si hacemos doble clic aquí en el valor del logo, veis que ya nos ha añadido aquí la línea correspondiente en la que dice, vamos a ver, el valor de este campo, de esta imagen es este. Parámetros logo.valor, o sea, el valor que tenga el parámetro logo, ¿vale? Ya lo tenemos ahí, ¿veis? Ya nos aparece. Le damos a aceptar y aquí tenemos la imagen. Entonces ahora le damos el tamaño que nos interese, ¿vale?
nosotros vamos a cogerle este tamaño, por poner uno. Podríamos directamente, pues mira, que pille todo. Y ya está. ¿Vale? Así. Y él luego que dimensione esto, ¿vale? En base a el tamaño de la imagen, pero de forma proporcional. Mira, si nos venimos aquí a la imagen y le damos a tamaño, ¿vale? Repito, botón derecho, ¿vale? En imagen, nos vamos a propiedades de la imagen y en la opción de tamaño. Veis que aquí tenemos varios tipos, varias opciones para el tamaño, que conserve el tamaño original, que ajuste al tamaño, es decir, al tamaño de la imagen, que quepa dentro. Lo que pasa es que con esta opción te lo enchufa dentro, pero no mantiene las proporciones. Entonces os puede, bueno, puede quedar un poco raro. Y aquí que ajuste de forma proporcional. O sea, si llega antes al ancho que al alto, pues se adaptará al ancho. Si llega antes al alto que al ancho, pues se adaptará al alto, ¿vale? Y aquí, en este caso, sería recortar la imagen que se quede fuera, ¿vale? Entonces vamos a decir que ajuste de forma proporcional, que se muestre la imagen bien, en sus proporciones y en el tamaño que pueda adaptarse ahí dentro de del tamaño que hemos definido para el campo, ¿vale? Aquí. Y luego debajo, pues ya que muestre todos los datos del dataset, ¿vale? Con esto ya tendríamos creado el report, ¿vale? Y podríamos cargar la imagen del logo y los datos del dataset. En este caso, este lo vamos a desechar, ¿vale? Simplemente lo he creado, lo vamos a eliminar de aquí. Simplemente lo he creado para que vosotros veáis cómo hacerlo, ¿vale? Aquí tenemos exactamente el mismo, ¿vale? Una imagen, un control imagen, ¿vale? Igual que el otro. Hemos creado un título y justo debajo el imagen, ¿vale? El imagen está en la cabecera y luego ya el título está en la zona de detalle, ¿vale? Igual que el dataset, ¿vale? Esto es el dataset, su título y su imagen. Bien, con esto ya tenemos creado el report, ¿vale? Y ahora lo que vamos a hacer es añadir pues, los datos suficientes y necesarios para que para poder cumplimentar ese report. Vale, en la zona de diseño de la página, ¿qué he hecho? He añadido un report viewer, ¿vale? Lo tenéis aquí en cuadros de herramientas, en generación de informes, aquí tenéis el report viewer, ¿vale? He añadido un report viewer, que es donde vamos a visualizar ese report, que veis que por defecto ya tiene un montón de funcionalidades implementadas, ¿vale? Buscar dentro de la página, guardar como, imprimir, en fin, un montón de cosas, ¿vale? Y este report viewer tiene necesariamente que ir acompañado de un script manager. Si no le metéis el script manager, os dará un error, os dirá que le hace falta, ¿vale? Con lo cual, pues bueno, report viewer, script manager, juntitos de la mano los dos. Y luego, bueno, simplemente he puesto aquí un campo para ir haciendo pruebas de cómo cargaríamos la imagen y un botón de imprimir para que imprima, ¿vale? Que cargue los datos. En el momento que le demos a imprimir, carga esos datos y muestra, asigna el report y lo muestra en pantalla. El report lo podríamos asignar directamente en tiempo de diseño, ¿vale? Si le damos aquí a la pestañita, veis que nos da la opción de elegir el informe y aquí lo tenemos. Vamos a ver cómo podemos hacerlo, ¿vale? Esto pues, sería añadir, punto, ya está. En este caso vamos a ver cómo podemos hacerlo por código. ¿Por qué? Porque podéis tener una pantalla en la que vosotros mostráis cualquier tipo de informe que hayáis definido, cualquier RDLC, pues no sé, un informe de la factura, el informe de calidad, una estadística de rendimiento, yo qué sé, una factura, lo que sea, ¿vale? Un presupuesto, datos del cliente, todo eso lo podéis tener definido en varios informes, en varios tipos de repos distintos, pero todos los podéis mostrar con una sola pantalla, ¿vale? Entonces decir, esta es mi pantalla de informes y yo en base a lo que a mí me interese recojo datos, relleno dataset, asigno, que vamos a asignar también el origen de datos que va a utilizar el report, ¿vale? En este caso, puesto que
lo hemos puesto ya en pantalla y toda la historia, perdón, en el report lo hemos insertado y todo esto, pues ya está. Simplemente lo asignaremos, ¿vale? Pero se podría incluso implementar por código. Hombre, es más fácil hacer el diseño, dejar tú ahí tu diseño hecho y luego asignar datos y fuera, ¿vale? Pero que como poder, manchas Castilla, se puede hacer de todo. Bueno, en este caso haríamos eso, ¿vale? Asignamos el dataset en tiempo de ejecución y asignamos la imagen y mostramos el informe, ¿de acuerdo? Eso aquí en el botón de imprimir. Asignaremos el informe también, ¿vale? Lo que os he comentado. Se puede hacer aquí o lo hacemos por código. En este caso lo vamos a hacer por código y este Report Viewer lo utilizaremos para visualizar todos los informes que nos dé la gana en una sola pantalla. ¿De acuerdo? Bien, pues vamos a ver qué pasa cuando le damos a ese botón imprimir. Aquí tenemos el código y os explico. Básicamente he añadido el System Data y el Microsoft Reporting Web Forms, ¿vale? Este es el que hace falta para trabajar con el Report Viewer. ¿De acuerdo? Este espacio de nombres es el que hace falta. Y el System Data, pues para el dataset. El resto, como veis, está el System y todos los demás están desactivados porque no son necesarios. La versión 2015 del Visual Studio va muy bien porque os permite, os da ya una idea de qué espacios de nombre, ¿vale?, hacen falta y cuáles no. En este caso hemos añadido estos dos. Definimos el dataset, el dataset lo tenemos aquí, ¿vale? Aquí simplemente lo instanciamos, ¿vale? Ya lo tenemos aquí creado de antes, como veréis, pues eso, el DTS ejemplo como data table y los 5 campos, ¿vale?, que vamos a utilizar. Y instanciamos, aquí lo inicializamos, el Report Viewer lo refrescamos. Esto lo hace, esta línea la mete directamente el propio Report Viewer en el momento en que lo añadáis a la web, a la página, a la web form, ¿vale? ¿Por qué? Pues porque me imagino que al principio necesita hacer un refresco para que aparezca el Report Viewer, aunque aparezca en blanco, pero para que aparezca, ¿vale? Y luego en el button click, ¿vale?, en el elemento del botón, ¿qué hacemos? El mensaje es un campo label que tenemos en el formulario para mostrar si hay algún mensaje de error que aparezca, ¿vale? Pues lo ponemos en blanco, por si ha habido algún error anterior. Ponemos a false el Report Viewer, ¿vale?, para que mientras estemos nosotros haciendo las operaciones que sean necesarias, pues no tienen por qué estar viendo nada en pantalla. Y aquí tenemos, ¿veis?, la variable del logo que he definido como string, en la que vamos a pasar la dirección, la URL, donde está el logo. Yo ya le he puesto ahí por defecto para ahorrarme trabajo, ¿vale? Pero luego veremos cómo podremos cargar otra imagen que está en otro sitio, pero como ya veréis cómo hay que indicarlo para que hay que indicarlo como una URL para que cargue bien la imagen sin que no haya problemas, ¿vale? Bien, pues aquí tenemos la variable del logo, recoge la URL para la imagen y aquí le estamos definiendo cuál es el informe que vamos a utilizar, ¿vale? Como veréis, el RDC Report 1, ¿vale? El Report View, el Local Report, ¿vale? Vamos a trabajar con un Local Report y el path donde está este report es, pues, server path, tal, o sea, la dirección de la aplicación donde he arrancado, barra RDLC, barra report 1, tal, nombre del report. Importante, si vamos a trabajar con imágenes externas, tenemos que habilitar esta propiedad, enable external images. Hay que ponerla a true, si no se quejará diciendo que no está habilitado el trabajo externo de imágenes y por tanto no nos dejará cargar la imagen del logo, además de que nos dará error, ¿vale? Esto es importante, hay que habilitarlo. Bueno, recuperamos datos, o sea, creamos la tabla con la misma estructura del dataset, ¿vale? Para que no... Esto en realidad no hace falta, pero bueno, yo por que veáis cómo hacerlo por código, de crear una tabla, asignarle sus campos, añadirlos, etcétera, siempre lo pongo. En realidad, con hacer en lugar de tabla new row, hacéis ¿dónde está el nombre del dataset? Aquí. El DTS, pues ponéis dts.tables0.newRow y sería lo mismo, ¿vale? Simplemente
añadir una línea con la misma estructura que tiene el dataset. Aquí pues, la he creado para... ¿Vale? Entonces le rellenamos 10 datos del 1 hasta el 10 y los añadimos. Línea 1 hasta la 10. ¿Vale? Añadimos las líneas y luego lo que hacemos es añadir esa tabla al dataset. Le eliminamos la que genera por defecto para que no haya más que una tabla. ¿Vale? Y punto pelota. Con esto hemos recuperado los datos. Seguimos. Acordaos, hemos asignado el código de, perdón, el path del report. Vamos, hemos asignado el report. Le hemos dicho que vamos a trabajar con imágenes externas. Ya tenemos los datos, pues creamos un report data source, que es donde vamos a meter la definición de datos que luego le asignamos al report. ¿Vale? Tiene que ser este tipo de variable, de clase. Y este data source vamos a decir que se llama DTS ejemplo y que es la tabla que acabamos de añadir al dataset. ¿Vale? ¿De acuerdo? Esto, pues podríamos poner tabla directamente, ¿vale? En lugar de todo eso, podríamos poner tabla y se acabó, y es exactamente lo mismo, ¿vale? Porque es una tabla al fin y al cabo lo que aquí estamos asignando. Y una vez tenemos esto ya definido y asignado, se lo añadimos a el origen de datos del report, ¿vale? El data source, el report viewer 1, local report, data sources, add la clase que acabamos de asignar. Y le hacemos el binding, ¿vale? Hacemos el data bind para que recoja esos datos. Hasta aquí ya tenemos asignados los datos, perfecto. Ya tenemos asignado el report, perfecto. Ya le hemos dicho que vamos a trabajar con imágenes. Ahora hay que pasarle la imagen. ¿Vale? Pues entonces definimos los parámetros. Veis que es un array, ¿vale? En el cual le vamos a pasar todos los parámetros que hemos definido para el report. En este caso solo uno, ¿vale? Veis que hay un 1. Si hubiera 20, pues esto en vez de un 1 sería un 20 y tendríamos que pasar uno a uno todos, ¿vale? Desde el 0 hasta el 19. Empiezan 0, ¿vale? Pues ya está. Le decimos que el parámetro 0 va a ser el logo y que el valor es este, ¿vale? Esto es un... Y luego simplemente pues añadimos, o sea, hacemos una asignación de los parámetros al local report, ¿vale? Parámetros. Y una vez tenemos todo eso, pues refrescamos ya el report para que se actualice y lo visualizamos. Y ya está, no hace falta nada más. ¿De acuerdo? Bien, pues si lo vemos en marcha, vamos a darle al que lo ejecute y lo vamos a ver. Esto, en el momento en que estéis haciendo las pruebas en debug y demás, acordaos, aquí tenéis el IS Express, ¿vale? Con botón izquierdo veis cómo se llama vuestro sitio web. Web RDLC en este caso, que es como yo lo he llamado, ¿vale? Aquí podríais ver el nombre del sitio, si no tenéis muy claro cuál es, ¿vale? Bien. ¿Por qué os lo digo? Porque está en el localhost, que tiene un puerto predefinido por defecto, pero tiene un nombre, como veréis. En este caso, porque yo ya he añadido y he publicado en el IS de la máquina, de este ordenador en este caso, eh, el sitio web. Entonces, yo ya puedo hacer una referencia al sitio web. En vuestro caso, cuando subáis la aplicación al servidor para publicarla, pues tendréis una dirección, la que sea, pues http tal, nombre del servidor, nombre del sitio, etcétera, etcétera, ¿vale? Pues aquí es en el localhost porque estamos en la misma máquina. Esta sería la dirección del logo, porque este es el servidor, este es el nombre que le he dado al sitio web, esta es la carpeta dentro del sitio donde están las imágenes y el nombre del... ¿Vale? Con lo cual, si le damos a imprimir, veremos que nos abre el report viewer, está generando y cargando los datos, ¿vale? Y cuando tenga los datos cargados, nos mostrará el report, ¿vale? Y veréis cómo aparece la imagen del logo que le hemos definido. Vamos a ver si quiere cargar, porque hoy no tiene ganas de trabajar mucho. ¿Vale? Acordaos, esta dirección, para hacer repaso, esta dirección debe ser una URL del sitio web. ¿Vale? Si le metéis una dirección física del disco, os dirá que no le sirve esa dirección porque él está esperando
que le paséis una URI, una URL, ¿vale? Una dirección de un sitio web, ¿vale? Está costándole esto un poquito. Vamos a ver si quiere cargar. Y lo que os decía es lo del report viewer. Eh, se puede utilizar, ¿vale? Se puede definir en una sola página, en un solo formulario, y utilizarlo para todos los informes. Yo ahora mismo en el trabajo es así como lo estoy haciendo. He creado una página web, tengo mi código para cada tipo de informe que recupera sus datos y lo único que hago luego es asignar esos datos cuando cargo el informe y asignar el informe y punto. Y con un solo report viewer simplemente recupero el dataset, recupero bueno, en este caso sí, los parámetros que he pasado para el report y muestro el report y ya está, ¿vale? Y tengo una sola web form, un solo formulario para todos los informes. Bueno, parece que le cuesta. Bien, aquí tenemos el report, como veis, ¿vale? De la 1 a 10, el título, tal, y el logo, ¿vale? ¿Veis? Así es como carga el logo. Si quisiéramos cambiar la imagen y cogerla de otro sitio, por ejemplo, ¿veis? Si cogemos esta, estamos indicando una dirección física y veréis cómo, ¿veis? No aparece nada. ¿Por qué? Porque estamos indicando una dirección física. Es lo que está buscando es una URL. Si esto lo cambiamos por lo que sería una URL, que sería esto, ¿vale? Como veréis, le damos a imprimir y ahora sí tenemos la imagen. ¿Veis? Esta es una imagen distinta y se adapta en base al tamaño de la imagen. Como veréis se queda más pequeñita. Acordaos que incluía el tamaño proporcional. ¿Vale? En cuanto a la imagen, pues el alto en este caso ha llegado al máximo, pues ahí se para. No la deforma para llegar al máximo de ancho. ¿Vale? Es proporcional. ¿De acuerdo? Pues aquí tenéis cómo podéis incluir un report en una página web, en una página SP, y cómo añadirle parámetros, cómo añadirle datos y cómo pasarle y asignarle luego a través de código todo eso. Os digo lo de siempre, apuntaros al canal, suscribíos, estaréis al tanto de todos los vídeos que vaya subiendo y si se os ocurre algo o necesitáis consultar algo y está en mi mano, no tengo ningún problema en contestaros, ayudaros y si hace falta colgaros algún vídeo sobre algún tema que necesitéis, pues estoy a vuestra disposición. ¿Vale? Pues nada, un saludo y os espero en el siguiente tutorial. Hasta luego.